Muchas gracias, muy buenas tardes. No sé si se ve la presentación, si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Adelante. Perfecto, bueno, pues les agradezco mucho, es un placer estar con ustedes desde acá, desde México, un gran saludo, un gran abrazo. En realidad es una hermandad estar con Perú y felicitarlos también por ese 14 aniversario. Se dice muy fácil 14 años, ¿verdad? Pero es bastante trabajo, sobre todo del área docente, del área administrativa. Y bueno, pues es seguir con los éxitos, ¿no? Con todo esto. Y bueno, el día de hoy, pues más que nada vamos a platicar acerca de lo que es el cacao y sobre los trabajos que se han hecho, trabajos sencillos, pero que para nosotros han contribuido bastante, sobre todo en el procesamiento del área rural, de cómo podemos trabajarlo, ¿no? Como tal. ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctor, sí se está viendo. Estamos viendo bioenergía, elemento para tostar. Ahí está su Ok. presentación. Adelante. Ok, Siga usted. gracias. Sí, vamos a ver estos puntos, vamos a dar una introducción, los objetivos, materiales y métodos, los resultados de discusión, conclusiones, agradecimientos y una revisión de literatura, ¿no? Entonces nosotros, antes que nada, pues vamos a introducirnos a lo que es el cacao. Allá en Perú también lo tienen muy fuerte, la verdad está más fuerte que acá en México. Toda la revisión que se hace es precisamente a ustedes los toman también como país que produce bastante y genera calidad y se va a Europa, ¿no? Y por tanto, créanme que es un cultivo que inclusive en las zonas rurales pues está dejando pues bastante que hacer y sí necesita mucha ayuda porque a fin de cuentas el cacao es una especie originaria de América y por tanto como banco de germoplasma, como centro precisamente de origen, no es que lo despreciemos, sino que en realidad hay tanto trabajo en cuestión de variedades, de mejoras, porque seguimos con la parte tradicional y que de alguna manera es bueno, pero ya cuando queremos saltar a la situación global, pues es complicado, ¿no? Pero la verdad, a veces ni queremos llegar a esos niveles porque se convierte en problema trabajar en la parte global, ¿no? Podríamos descuidar hasta la parte cultural. Imagínense de 4.000 a 3.000 años antes de Cristo que se está trabajando, se está domesticando el cacao. Y entonces es una cultura de años sobre lo que venimos hablando. De forma muy rápida, se habla de que de 1500 a 400 antes de Cristo ya había precisamente consumo en América. Simplemente se mezclaba con agua y es un energético como una bebida energética. Posteriormente, en los 600 a 1400, precisamente servía hasta como moneda, en el sentido de que le daban bastante valor, no solo como bebida, sino también como intercambio a través de ese trueque. Por tanto, llega a estos niveles el cacao, en donde, bueno, pues X número de cacao significaba inclusive alimentos, ¿no? Y sobre eso, pues retoma un poquito más la importancia precisamente en nuestras culturas. De ahí, en el año de 1400, empieza la domesticación antes de Cristo por todos nuestros grupos nativos de toda América. En diferente sector, en diferente parte, empieza a domesticar. Por eso es de que no podemos tener un estándar precisamente de decir, pues todas las variedades en América son iguales, como lo pretenden hacer muchos, ¿no? De que trabajemos una sola variedad para obtener altos rendimientos, porque necesitamos un chocolate de tal cosa, con tales cantidades de grados de Brix y de amargor y etcétera. No, no es por ahí el asunto. Nuestros nativos en toda América fueron experimentando y fueron domesticando y lo fueron utilizando conforme las necesidades que existían. Inclusive ya, imagínense, a nivel de 1505, a través de la conquista, fue cuando precisamente lo descubrieron, ¿no? La gente que vino y se comenta que en Nicaragua se probó la primera bebida y por lógica pues era un poco amarga en el sentido de que el chocolate como tal, pues es amargo, ¿no? Y por tanto, pues ahí fue donde empezaron
a revisar, pues, por qué tomaban esa bebida nuestros nativos. Bueno, pues era chocolate como fuente de energía. Sabemos que no nada más es energía, tiene proteínas, tiene algunos polifenoles y que nos ayudan precisamente al mantenimiento corporal, al sistema nervioso central, y nuestros nativos lo sabían, ¿no? Y si no lo sabían así, como ahorita a nivel científico, sentían una mejora con el consumo, ¿no? Ya fue que en 1528, 1530, Cortés, pues lo modificó esa bebida, lo modificó a través de azúcares, recordando que el azúcar pues no es de nosotros, viene de otro lugar, y bueno, pues empezaron a quitarle ese sabor amargo y bueno, a través de los azúcares la pusieron más a tono a lo que ellos consideraban que así sería, ¿no? Y en el año de 1600, 1700 se llevó a lo que es España, Italia, Austria, Suiza, y en esos lugares pues ya se empezó a consumir, pero ya se empezó a consumir modificado. Copian nuestras formas de procesar, que a fin de cuentas ellos le adicionan, ¿no? Y ahí es donde empieza precisamente todo el proceso del chocolate a nivel mundial, donde América es el precursor que vende materia prima, desde ahí se empieza a trabajar la venta de nuestra materia prima, que a fin de cuentas en X tiempo no era intercambio de monedas, ¿no? Como si fuera una mercancía. Era de que, bueno, pues yo me llevo el cacao, te dejo X situaciones, X satisfactores, y yo llevo el cacao hacia Europa, ¿no? Y bueno, pues allá empezaron a hacer sus trabajos. El chiste es que en 1800 y 1900 Holanda precisamente patenta el primer equipo de proceso en tableta. Entonces, imagínense todo lo que pasa para que en ese año, 1800, aproximadamente a mediados, Holanda es el que desarrolla precisamente el primer proceso en el cacao. En estos momentos todavía dura, sobre todo porque en el proceso de industrialización, cuando queremos extraer lo que es la manteca, es uno de los subproductos del cacao, pues ahí entra ese proceso con un proceso de alcalinización que realizan ya las empresas, las grandes empresas, pues empiezan a extraer todo lo que se ocupa para diferentes tipos de chocolate que ahorita tenemos como nuevos, ¿no? Pero podemos observar que no tenemos ni 100 años, 120, 30 años, donde pues ya empezó el procesamiento a nivel comercial y bueno, pues los europeos con todo su gama de industrialización lo estaban haciendo. En 1900 es donde empiezan a trabajar las trufas a partir de España y se traslada a Europa. En 1929 ya la Nestlé, que la empresa suiza, empieza a trabajar lo que es chocolates. Si tenemos fechas, tenemos escasos 100 años, en donde pues esas empresas empezaron a crecer precisamente con pues, trabajos que vienen desde nuestros nativos, ¿no? Y es hasta esto, por ejemplo, en 1950 empiezan ya empresas latinas a nivel América a empezar a trabajar, está reportada la Moctezuma en México, la Ibérica en Perú, la Hershey en Estados Unidos, que es una de las más fuertes en estos momentos, que es junto con Philip Morris, la Nestlé, son las que en estos momentos se engloban todo lo que es el mercado de cacao. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos lo utilizan para sacar todos los tipos de chocolate existentes y por tanto, pues está pues, los procesos que pues están, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al centro comercial y compramos un chocolate que traigan estas compañías, bueno, pues podemos decir que traen toda esta historia. Y eso es lo que nos hace tener una validez enorme, en el sentido de que nosotros, al ser precisamente centros de origen del cacao, pues se distribuyó al mundo. La situación es que no lo estamos utilizando como tal, ¿no? Por muchas cuestiones, situaciones, que sería otro tema a discutir. Pero tampoco somos los primeros que comercializamos o también producimos, ¿no? Se habla de que el 76% de esa producción de grano de cacao se genera en América después pues, de tantos años, ¿no? De aquí viene América y después Asia y Oceanía. Pero ese 76%, ¿quién lo realiza? En realidad esa producción mundial viene
ajustada precisamente a lo que es la demanda que pueda haber en Europa. Podemos observar que los Países Bajos son los que mayor importan productos de cacao, puede ser materia prima, como también el propio cacao. Ellos se dedican a transformarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos? Porque precisamente por su situación climática, como les permite tener energía, les da vigor la bebida, y adicionada a sus formas, pues lógicamente son los primeros consumidores, ¿no? De ahí viene Alemania, Estados Unidos, Malasia, Indonesia, Francia y demás. Pero a fin de cuentas, en esta época moderna, ellos son los primeros consumidores de todo esto. ¿Y quiénes producen? Pues ya ven Costa de Marfil. Y dirán, ¿y por qué Costa de Marfil? Ellos, ¿qué tienen que ver con esto? Pues hay que acordarnos también que esas conquistas partieron de países europeos y a fin de cuentas ellos llevaron el grano a esos lugares, generaron sus granjas, que en nuestro caso en México eran las grandes haciendas, ¿no? Aquí en Costa de Marfil generaron sus fincas y bueno, por ser Costa de Marfil uno de los que tiene uno de los climas idóneos, bueno, pues llevaron precisamente el cacao a producir en esas latitudes y es el que mayor produce. Está Ghana, Indonesia, Brasil, Nigeria, Ecuador, Camerún, Perú, República Dominicana, Colombia y otros más. Y nosotros pues estamos por ahí chiquito como México, ¿no? Siendo que para nosotros, créanme que es súper importante, y es a nivel cultural la representación que tenemos de nuestro chocolate. Por otro lado, ¿quién exporta? Pues estos son, volvemos a comentar, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Países Bajos, Bélgica, y ustedes como Perú están importando alrededor de 60 miles de toneladas por año. ¿Sí? Y eso no nada más es decirlo, es mucho trabajo de la gente que está involucrada, ¿no? Hace rato el doctor Miguel hablaba de todo lo que se hace para producir. La verdad que felicitaciones al doctor Miguel, es bastante lo que presentó, mucho trabajo, y a su equipo de veras, pero eso es lo que ocupamos acá en América. En realidad eso es lo que ocupamos, que los poquitos que estemos investigando o los muchos que estemos investigando, pues nos vayamos a nuestros productos, a nuestra materia prima y que salgamos adelante, ¿no? Derivado a que sí se requiere bastante, hay mucho camino que recorrer. Nosotros a nivel América, desde México hacia abajo, somos países muy jóvenes. Estamos hablando de una conquista en el año 1600, 1700 y demás, pues 600, 700 años de cultura mezclada, nueva, y bueno, pues ahí está el asunto. La situación es que hay bastante que hacer. ¿Qué condiciones climáticas necesita el cacao? Bueno, las condiciones climáticas se habla de hasta alturas, hasta 900 metros sobre el nivel del mar, temperaturas promedio de 25 grados centígrados, precipitaciones de 1600 a 2500, suelos de pH entre 4 y 7, siendo los óptimos de 6 y 7, recordando que los suelos ácidos, tenemos problemas con suelos ácidos por la situación de disponibilidad de nutrientes. Entonces, nuestro cacao requiere precisamente suelos de 6 a 7, ricos en materia orgánica. Por ser una planta de clima tropical, requiere este tipo de suelos, recordando que nosotros vivimos casi en la selva. Entonces, nuestros suelos, aunque son suelos jóvenes, son suelos muy jóvenes, esa materia orgánica que se reintegra año con año, pues promueve de que el cacao pueda tener buenas producciones, ¿no? Aunque ya también nos lo estamos acabando. Necesita suelos drenados, es muy susceptible a lo que es ataque de hongos. Entonces sí requiere de suelos drenados, aunque sean suelos jóvenes, poco profundos, pero de alguna manera sí no se encharque el agua. Y bueno, pues se requieren suelos francos. Entonces estas condiciones requiere a nivel general. Por otro lado, nuestra planta, como nuestra planta ancestral, es hermosa. Uno cada vez que va a los cacautales, pues no quiere ni salir de ahí por lo fresco que hay, ¿no? Pero sabemos que tiene un tallo principal entre 1 o 2 metros, después se bifurca. Esa bifurcación pues, es a través también de nuestras podas, tenemos que darle formación, pero pueden observar que precisamente la flor es tan hermosa que, bueno, pues salen los tallos y tenemos que cuidarlos mucho. No es lo mismo que salga en una inflorescencia como tal, en las diferentes ramas. Aquí el tallo es el que en realidad proporciona esa flor y pueden observar
pues nuestros frutos ahí están presentes, ¿no? Por tanto, pues tenemos que hacer todo ese cuidado y manejo, y ahorita vamos a platicar de eso, pero pues es el aspecto relevante que tenemos que revisar en la parte del cultivo como tal, ¿no? Entonces, se habla de que las hojas adultas son de color verde, pero cambian de color precisamente con la edad. Hablamos de cacautales de 20, 30 años. Se empieza a producir entre 3 a 5 años, pero pues tenemos cacautales hasta de 25 años los que bien los cuidan, ¿no? Ahora sí hay cacautales que, bueno, pues se pierden muy pronto, ¿no? La flor es hermafrodita, esta puede ser fecundada por la misma flor, por otras flores de la misma planta y por otras plantas. Pero aquí, ¿cuál es lo súper importante, lo más importante en la cuestión de campo? Que la polinización es estrictamente entomófila. Precisamente hay una mosquita que es Forcipomía, que es la que es exclusiva, que ayuda a que se genere precisamente la polinización en el cacao. Y aquí es donde viene una situación que todavía no comprendemos, ¿no? Hace rato hablaba de nuestro área sustentables, los sostenibles, seguridad alimentaria, y aquí en la parte sostenible es qué le estás colocando a las plantas para que éstas puedan subsistir y desarrollarse. El cacao, si tú le pones insecticidas, como estamos acostumbrados en todos los lugares, en el campo, cosas por el estilo, pues en realidad vamos a tener problemas muy serios, ¿no? Porque estas abespitas ovipositan en la hojarasca del suelo y en esa hojarasca se genera la larva, pupa y a fin de cuentas vuelve a salir la mosquita y esa es la que fecunda las flores de nuestro cacao. Entonces, no vayan a espantarse en el sentido de que no hay producción cuando estás aplicando insecticidas, ¿no? A discreción. Y sobre eso, pues vamos a tener problemas muy serios. Entonces, por ahí es donde empieza el trabajo, ¿no? Por ahí es donde empieza el trabajo con las buenas prácticas agrícolas, que de alguna manera son los que tiene que definir la calidad del grano que va a llegar al proceso. Porque a fin de cuentas, en el proceso, dependemos mucho de lo que hacen en campo, ¿no? Dependemos mucho, si es que no quieres usar conservadores, saborizantes, ni nada de ese tipo de situaciones, dependemos mucho de lo que hagan en campo y de la nutrición que manejemos. Porque a fin de cuentas, eso es lo que nos va a permitir el que tengamos calidad. Bajo estas condiciones tenemos 3 tipos de cacao. El primero es el cacao criollo, que es el que más se trabaja acá en México, sobre todo en algunas regiones. Son mezclas del cacao, le denominan blend tabasco, ¿no? El término en inglés es de mezcla, pero el blend tabasco son cruzas de cacaos criollos que tenemos nosotros trabajando y que a fin de cuentas son los que nos determinan el producto que estamos comercializando. Este cacao criollo dulce, precisamente lo consumían los mayas y se considera del mejor sabor y aroma con respecto al cacao forastero, que es un poquito más amargo y que de alguna manera también ahorita los catadores hacen su trabajo muy bien al mezclar sabores, ¿no? Al mezclar sabores. Es como lo hacen, pues, como el café, mezclan granos y un sabor específico hace lo que se maneja, ¿no? Entonces, este cacao forastero viene originario de la selva amazónica y ese sabor amargo precisamente es el que a veces pues nos hace énfasis en lo que nosotros probamos, ¿no? El trinitario, que precisamente es un resultado de las 2 variedades anteriores y que a cuenta se originó en la isla de Trinidad y Tobago. Y esas mezclas son las que ya al final pues nos dan los sabores que nosotros queremos en nuestro cacao como tal, ¿no? Entonces, ese es el cuidado a nivel general que se hace en campo. Estas son las variedades que trabajamos. Ahorita ya aparecen clones, fíjense que algo muy interesante que está sucediendo es que con nuestras variedades criollas, con nuestros cultivos, con nuestros árboles criollos, se están clonando con la finalidad de que tengamos plantas que sean élites, y sobre todo los de almendra blanca. Hay unos de almendra blanca que son los que nos pueden dar ese chocolate blanco que nosotros consumimos, que la verdad es muy caro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas proviene de variedades criollas que también son un poquito difíciles de que se nos den en estos momentos por muchas condiciones,
pero se refleja en el precio y se refleja en el proceso, ¿no? Porque a nivel de proceso tienes que conservar esa calidad que tú le diste con esa almendra blanca, ¿no? Y el sabor que le corresponda, ¿no? Entonces son condiciones que hay que ir revisando y que, bueno, pues son trabajos que hay que hacer, ¿no? Trabajos que a lo mejor uno y le soy sincero, por nuestra edad, muchas ocasiones tienes tantas cosas, pero ya no te da, o te va a dar tiempo, o simplemente tiene que venir alguien más para que avance trabajos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues es necesario, también lo comentaba el maestro Miguel, que se interesen los más jóvenes a aprovechar. Ahorita hay muchos investigadores haciendo sus maestrías, sus doctorados y demás, pero los que están saliendo de la licenciatura, pues es permitirse que sus tesis puedan llegar a estos niveles, ¿no? Bien, esto a nivel general son algunas condiciones de los tipos de cacao, del criollo, del forastero, del trinitario, donde, bueno, pues hay diferencias y ahorita está investigado todo ese aspecto. Lo interesante es de que lo tomemos para que nosotros podamos generar algo nuevo, ¿no? Y sobre todo, la foto que se colocó en la parte inferior es para que, bueno, nosotros podamos ver las tonalidades que existen y esas tonalidades no nada más es eso, sino los sabores que se pueden presentar, ¿no? Desde el más dulce, que es el criollo, que es el blanco, hasta el más amargo, pues, que es el oscuro, que es el forastero. Entonces, sobre eso, pues se tiene que trabajar. En cuestión del proceso en general, nosotros al entregar lo que es el cacao a las plantas de procesamiento, primero, pues se fermenta, sufre un secado, un embolsado, bueno, se genera un proceso de limpieza y hay un tren donde precisamente se va a exportación cuando se vende la almendra como tal, ¿sí? Simplemente es un proceso en el sentido de que le das una limpieza, acondicionamiento y se va como el café en sacos de Ixtle, nosotros le llamamos acá Ixtle, y se va hacia Europa y allá lo reposasen todo lo que tengan que hacer. En el caso de nuestras industrias en América, pues a través precisamente de tener la almendra, se lleva a cabo un prensado, puedes sacarle licor, lo puedes moler, lo puedes tostar y sobre esas condiciones empiezas a trabajar el proceso, ¿no? Perdón, lo dije al revés. El tostado, molido, se puede generar un licor, se prensa y se puede vender como torta o como manteca de cacao, ¿no? Aquí lo interesante es en la parte intermedia del tostado que nosotros vamos a platicar más adelante de cómo podemos hacerlo y generando pues cacao de calidad. Aquí lo interesante es que, bueno, pues nada más era revisar cómo era todo este proceso. Este es un diagrama muy rápido en el sentido de también lo que se procesa y esto es lo que se hace, esto es lo que hicimos en el experimento, en el sentido de que una vez que se inspeccionó, se midieron todas las condiciones necesarias para que ese grano estuviera acorde, pues se tostó y bueno, pues se llevó el demás proceso para sacar el chocolate de barra, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el tostado. Bueno, ¿por qué se utiliza la palabra de bioenergía, no? Recordando que la bioenergía precisamente se utiliza la biomasa, que se puede utilizar como biocombustible. Para nosotros la leña, materiales vegetales, es importante. Hay una empresa que se llama CACER, que es la que nos permitió hacer estos trabajos junto con una licenciatura, se tituló con esto. Realmente ellos querían hacer las pruebas porque ellos están vendiendo en estos momentos un cacao orgánico, donde inclusive toda la materia prima pues es orgánica, está certificada, pero pues se buscaba que no se utilizara combustible como tal, combustible fósil como es petróleo, gas, para que ese chocolate, ese producto final en realidad sí pudiera tener ese membrete de orgánico. Entonces, bajo esas condiciones en la región, recordando que en todas las regiones a lo largo y ancho de nuestros países, en las casas se tuesta el cacao y desde mucho tiempo se está haciendo con leña. ¿Qué tipo de leña? La que se encuentra muchas veces.
nuestros abuelos y algunos de ustedes, su abuelita, su abuelo, su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su tío, sabe hacer chocolate, lo más probable es que lo haga con leña, lo más probable. Y inclusive ellos te dicen, no, esa leña no, esa no sirve, tráeme de tal tipo de leña para que podamos hacer un buen tostado. Y precisamente aquí es donde está la magia, ¿no? En el sentido de decidir a través de la experiencia cuál usar, que tenga la temperatura adecuada y el tiempo adecuado para que nosotros podamos respetar todas las sustancias que pueda tener esa almendra y que no se nos eche a perder. ¿Sí? Y que no se nos eche a perder. Entonces, imagínense poder hacer esas condiciones, pues sí es pertinente, ¿no? Inclusive hemos comprado chocolates en los mercados, de decir, no, ve con don Francisco, ve con don César, ve con don Luis, porque él vende un chocolate riquísimo. Pues sí, porque ellos le dan a través de la experiencia ese tostado fino que permite que tenga un excelente sabor y además cuando los mezclas con otros ingredientes, pues sea lo máximo, ¿no? Y sobre eso, pues es lo importante que tenemos que cuidar a través de estos procesos de tostado. Inclusive, se ayuda a eliminar algunos microorganismos que puedan afectar nuestro procesamiento, pero lo que más se debe de cuidar es precisamente cuidar los polifenoles y alcaloides que tengamos en nuestra almendra, porque a fin de cuentas, eso es de que nos califican en Europa, porque hay catadores de cacao y esos catadores cuidan mucho esa parte, ¿no? No te vayas a pasar nada más en un poquito de tostado porque te lo identifican. Y si te lo identifican, pues regresa lo que enviaste, ¿no? Por otro lado, no nada más es eso. El trabajo que se realizó, se hizo auditorías con las buenas prácticas agrícolas en campo, se hizo trabajos con las buenas prácticas de manufactura, utilizando lo que es el Codex, con la finalidad de asegurar que lo que se está haciendo con el cacao que se recolecta, porque si es un cacao de una plantación que tiene 15 años y le diste un cuidado orgánico y tú lo echas a perder porque no tuviste cuidados en el procesamiento, pues sí duele, ¿no? Y duele la bolsa y duele todo el trabajo. Entonces, es un trabajo en equipo que también debemos de cuidar. En todas las plantas de producción siempre debemos de estar bien coordinados con nuestra gente de ventas, que eso ya es la parte de negocios, con la gente de ventas, igual con la gente de campo. No podemos estar aislados. Es imposible que en un negocio puedas estar todo aisladito, ¿no? No, tenemos que buscar las dos alternativas para escucharlos y saber cómo puedo tener la oportunidad de que mi proceso lo pueda mejorar. Entonces, esa es también parte de lo que se hizo en este trabajo, ¿no? Como tal, nosotros aquí en México hay un centro de investigaciones que es en el IFAP, ya también ha hecho trabajos que pueden observar en la lámina del lado izquierdo, que a partir de 2005 estamos generando nuevas variedades. ¿Y cuántos años tenemos con esto? 15, 20 años. No es mucho. A partir de todo lo que les he explicado, así estamos la mayoría de los países en América. Estamos generando apenas variedades mejoradas de nosotros mismos, de nuestros germoplasmas que tenemos, y estamos dando, pues de qué hablar, ¿no? Brasil es de los más adelantados en esto, pero a fin de cuentas hay países que generan todo a nivel comercial, ¿no? Cantidades. Y muchos de nosotros, por cuidar germoplasmas, evitamos esa parte de cantidad y manejamos la parte de calidad. Usted sabe más de eso que yo, de conservar la calidad, pero bueno, allí está presente y bueno, pues sobre eso es que se está trabajando, ¿no? Sobre eso es que se está trabajando. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, determinar el tipo de leña como combustible para el proceso de tostado y también se hizo el diagnóstico de unas prácticas de manufactura, ¿no? Se utilizó producción orgánica de campo del proceso industrial que tiene esta industria que se llama con sus mezclas de granos. Y bueno, se aplicó una norma oficial mexicana para poder determinar, bueno, si la empresa o si los talleres están haciendo pues su trabajo pues bien, ¿no? Sobre las buenas prácticas de manufactura. Se manejaron 5 tipos de leña.
Estos están los nombres comunes que nosotros conocemos acá. Está el nombre científico, por si alguno de ustedes lo vaya a cotejar. Está el tatuán, el cocuyito, el chipelín, el sismiché, el guásimo, que es el Columbrina arborescensis, el cocoite, el Grisina septem. Pues está a lo largo de América, no hay tanto problema. El chipilín nosotros inclusive comemos las hojas, el Difisa ribonoides, ese lo consumimos en tamales. Lipia, ese es un árbol de sombra, y guasuma, que es el guásimo, también se utiliza para la ganadería. Los que han producido, en este caso, en industria alimentaria, en el área de ganadería, de saber que, bueno, el guásimo nos ayuda precisamente como fuente de proteína. Pero pues están presentes, ¿no? El chiste que ahí están. Y aquí la situación es que, por ejemplo, en la finca, pues tienen estos árboles, ya habían hecho pruebas, pero querían saber, bueno, cómo está el asunto, ¿no? Sobre todo porque también afuera, las personas en los predios, en los ranchos, nosotros le decimos ranchos, pues están utilizando estas maderas. Entonces revisaron tiempos de tostado, temperatura, rendimientos en proceso y al final pues los evaluadores, ¿no? Evaluación sensorial con olor, sabor, y estos catadores pues a fin de cuentas son los que determinan qué va a suceder, ¿no? Como tal, y qué mejoras le puedes hacer. Entonces, tiene que hacer todo un proceso dinámico en el sentido de cómo poderlo llevar con sus tiempos y con paciencia. Esto es de paciencia, la investigación es de paciencia. Se los digo a todos los que están jovencitos, es de paciencia, es del día, ir al campo, hacer tus cosas bien, tranquilos, regresar a vaciar tus datos, también tranquilos, tienes que trabajar con gusto, tienes que amar el campo, sentir ese olor a humedad, sentir ese olor a tierra, que es lo que nos llama y en realidad lo que nos hace producir. Si estás en la planta de producción, pues yo creo que el escuchar inclusive las máquinas en armonía, pues te da fortaleza para seguir, ¿no? Pues bien, aquí en este aspecto, las temperaturas de tostado, una vez que se desarrolló todo el trabajo, les comento, el tostado se diseñó una máquina, bueno, no es máquina, es un equipo de tostado donde se mete la leña y que prácticamente con unos discos, como si fueran casos, los discos de rastra, yo creo que todos conocen los discos de rastra, parecidos a ellos, ahí es donde se tostaba el cacao. Y se trabajó con estos tipos de leña, se fue tostando dependiendo del tipo de leñas, pues se fue tomando la temperatura y el tiempo, y se pudo observar que, por ejemplo, lo que es Guásimo Sismiché, los tiempos precisamente se manejaron el Guásimo en alrededor de 22.5 minutos en promedio, y el Sismiché de 27.5, con temperaturas de 109.25 en el caso de Guásimo y de Sismiché de 107.50 grados. Se fue midiendo en forma simultánea en los dos. El cocoíte también presentó buenas características, en el sentido que pueden observar que anda entre 105.5 grados y 21.5 minutos de tiempo. Estos fueron los mejores procesos, ¿no? ¿Y por qué nosotros o por qué se estimó esa parte? Porque a fin de cuentas, si tú te pasas de la temperatura o te pasas del tiempo, podemos tener ya problemas con lo que les estaba comentando, ¿no? En el sentido de esos polifenoles, precisamente de esos alcaloides que tenemos, se pueden perder como tal, y bueno, pues tendríamos problemas en nuestro sabor, ¿no? En nuestro sabor. Entonces, todo esta parte pues se fundamentó con autores, y bueno, pues ahí empezaron a salir los trabajos, ¿no? Por otro lado, también se trabajó la parte de rendimientos, y en la parte de rendimientos, pues no hubo mucha diferencia del 1 o 2%, en realidad no es significativo nuestra parte, claro, y si hablas de miles de toneladas, pues sí, ¿no? Pero en nuestro caso, a pequeña escala, con lo que estamos haciendo, pues no hubo mucha diferencia como tal, ¿no? Cuestión de granilla y cascarilla y como tal. Lo que sí surgió la situación fue después, cuando se le tuvo que adicionar, pues el azúcar como tal. Aquí, por ejemplo, nuestro guásimo, aunque era uno de los provisorios,
se elevó mucho nuestra adición de azúcar en nuestro chocolate final. Pueden observar en la tablilla, que es la parte inferior, ese es el que se está comercializando como un chocolate orgánico, ¿sí? Y en este rendimiento, pues sí tuvimos problemas porque se tuvo que adicionar más azúcar, y esto referente a qué, pues precisamente al sentido del gusto, al proceso de catación que se llevó a cabo, y bueno, no cuadró, y a fin de cuentas terminó con mayor kilos de azúcar, y bueno, pues ya con mayor kilos de azúcar, problemas, costos, ¿no? Recordando que el azúcar orgánico, bueno, al menos aquí en México, el azúcar normal, el azúcar morena, no sé ya si le llaman igual, anda entre 20 y 25 pesos kilo. Para nosotros, un kilo de azúcar orgánica anda alrededor de 80 pesos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 3 veces más. Y si yo lo adiciono a un chocolate, pues imagínate en cuánto lo tengo que dar. Y no solo eso, la situación va a ser de todo el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Como tal. Y bueno, aquí ya se empezó a distinguir cuáles fueron los dos tipos de leña mejores. En este caso, el ceviche fue el que, aunque se le sumó un poquito más de porcentaje de azúcar, pero fue el que precisamente empezó a dar mejor sabor, aroma, color por los catadores, donde dijeron, ¿sabes qué? Este es el óptimo como tal, ¿no? Este es el óptimo como tal, y sobre eso podemos trabajar. Ahí disculpen un poquito. La tabla de resultados de prueba de aceptabilidad, bueno, aquí ya a nivel de los 10 catadores que hicieron sus pruebas, esto es lo que nos comentaron con sus puntajes, en el sentido de que Niche agarró el mejor gusto con respecto a los demás chocolates procesados a través de leña, ¿no? Entonces, el Niche fue el que se consideró a través de los catadores como el mejor, y bajo esas condiciones es el que se está utilizando en estos momentos. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde saca la madera? Porque siempre preguntamos, oye, va a matar arbolitos, ¿no? Y va a matar arbolitos a discreción. Y no, aquí, por ejemplo, la granja tiene los árboles, lo que están haciendo es cuidar precisamente y cultivar los árboles a modo de que también la masa arbórea que tienen, pues no se pierda, ¿sí? No se pierda. Y bueno, pues están haciendo esa labor a partir de este trabajo para ir cuidando esos árboles y poder seguir con este cacao, con estas tablillas que quieren comercializar con la parte orgánica. No se está haciendo ahorita que digamos, oye, estoy vendiendo toneladas, ¿no? Les comento, por ejemplo, al día se procesan 80 kilos de almendra de cacao, ¿sí? Y con eso es más que suficiente para abastecer los mercados que ellos están considerando. Por eso, en un principio les comentaba, no puedes globalizar este tipo de trabajos, es complicado globalizarlos, sobre todo en especies así como lo que es cacao, ¿no? Pero sí puedes ir avanzando, comercializando de otra forma, buscando un modelo de negocio que te permita precisamente obtener pues los recursos para pagar todo lo que significa la planta industrial, y bueno, pues te quede el extra pues para seguir trabajando, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, la leña de Sesmiche pues, es la que obtuvo mejor puntaje, aparte de producto final, a través de la palatabilidad de lo que es el chocolate como tal. Por otro lado, a nivel de lo que es la auditoría, estos nada más láminas que se están viendo son las recomendaciones como tal. Se hizo todo un proceso con respecto a que, bueno, si quieres procesar o vas a sacar chocolate de este tipo, pues no nada más es meterte y hacerlo como si fuera un fogón de una localidad, ¿no? No, aquí, como va al público, pues tenemos que cuidar varias cosas. Y dentro de lo que es la auditoría, en este caso, ¿qué se observó? ¿Qué tenemos que cuidar en nuestras instalaciones? Al menos en el caso de cacao. Mucho el polvo, cuidar lo que es el agua,
nuestra calidad del agua tiene que ser óptima, cuidar toda esa parte de plaga. Recordamos que muchos de nosotros estamos en el trópico y en el trópico hay insectos de todo tipo y también pues son focos de infección. Por tanto, tenemos que cuidar nuestra parte de plagas en instalaciones. Hablamos de alacranes, hablamos de hormigas, hablamos de mosquitos, hablamos de cucarachas, hablamos de, le llamamos por acá ouijas, que son los salamandras, no sé cómo le llaman por allá, pero son, por ahí como lagartijas que producen mucho daño, inclusive el óxido de los metales, porque nosotros al estar en esta área tropical, humedades nos llegan hasta el 90-95% de humedad, pues todo se oxida. Entonces las instalaciones debemos de cuidar en esos 4 puntos específicos, darle mantenimiento, por ejemplo, techo, que no haya filtraciones, las puertas hay que tengan guardapolvo, mosquiteros, ventanas, hay que cuidar si tienes vidrios que estén sellados, estarlos limpiando, que tengan todos mosquiteros, todas esas ventanas, las situaciones sanitarias, estar lavando, cuidando los drenajes. Hay que recordar que nuestras instalaciones agroindustriales no pueden revolver nuestra agua que estás utilizando en proceso con la de baños, ¿no? Tienen que estar separadas y a veces como que nunca nos hacen caso, siempre la mezclan y va todo hacia la calle. Pero bueno, ojalá que les toquen armar una planta nueva, tengan mucho cuidado en esa parte. La parte de señalítica también es importante. Regularmente entramos a plantas o talleres y no aparece ninguna señalización de dónde están las cosas, ¿no? Aquí pues se tiene que cuidar toda esa parte. En la parte de producción, respetar los flujos de proceso, hay que hacerlo de tal manera que hay una entrada y una salida. Hay también salidas de productos si no de desecho, que son subproductos, pues hay que revisarlos, monitorearlos, hacia dónde se van, qué vas a hacer con ellos. Eso es algo súper importante, créanme, que cuando tú haces el diagrama de flujo en lo que es gabinete, pues al llevarlo a campo, al llevarlo a una planta de producción, pues tiene que tener los menores errores posibles. Debe de tener orden los equipos, no puedes ponerlo de un lado y el otro. Eso a ustedes se los enseñan mucho en las materias. Créanme que hay que respetar ese proceso y sobre todo para tener éxito y que en realidad ya fluya nuestros sistemas, ¿no? Ya les hablé de la calidad de agua y sobre todo manuales. Hace falta mucho y sobre todo también la cultura de leerlos. La verdad que uno lucha bastante con estos aspectos, ¿no? Una, no hay, y segunda, cuando hay, no los leen. Entonces, pues hay que cuidar, ¿no? En cuestión de maquinaria, ese mantenimiento, hay que darle buen mantenimiento, evitar polvos, grasas, aceites, todo este asunto, equipos protectores para los que trabajan, lo que son los equipos, trabajamos con nuestras camisas que llegamos de la casa y demás, no es por ahí, ¿no? Si queremos en realidad cuidar que nuestros productos, sobre todo orgánicos, lleguen a mercados especializados, tenemos que cuidar todo eso, ¿no? Hay que generar programas de limpieza, hay que generar higiene personal, capacitación a nuestras personas. Control de plagas, indiscutible, ese no es discutible, se tienen que hacer, sobre todo porque recuerden que hay ratones y demás, y eso no hay, así que no hay forma de discutir, lo tienes que hacer y se acabó, o sea, ni discutas, hazlo y hazlo bien. Hay que buscar al personal especializado para que desarrolle los esquemas y sobre eso trabajar. Dicen que la calidad cuesta, pero lo que más cuesta es no tener calidad, eso también queda claro. No importa que cueste, pero ¿sabes quién te lo va a pagar? El producto al final cuando lo entregues a un consumidor y te estén recomendando y te estén pidiendo lo que haces. En este caso, el cacao que se está produciendo, lo estén yendo a buscar hasta la misma granja, ¿no? Y pues la verdad no les está yendo tan mal a partir de estar revisando todos estos procesos, ¿no? Y bueno, como conclusiones a nivel general, que en las pruebas de tostado, precisamente las señas 5 de los tipos de leña, el ceniche es el que nos proporcionó por temperatura y por tiempo el mejor sabor. Podemos decir, recomendado por los catadores para comercializar. El guasimo fue como segunda opción, aunque recordemos que se requiere un poquito más de adición de azúcar, alrededor de un 4 al 5%, ¿no? Que esa sería la situación. Y bueno, pues en la parte de abajo, el ceniche, el resultado superior con las pruebas de los catadores, ¿no? Como tal. Por último, algunas situaciones que es en la utilización de maderas,
ese aporte calórico y tostado, yo les recomiendo que vean la densidad de la madera. Allá puede haber maderas extraordinarias en Perú para hacer tostados, pero hay que revisar las densidades de la madera. Y hablo de densidad que esté acorde a que en realidad alcance las temperaturas adecuadas que requieran los productos y en el menor tiempo posible. No puede haber así como si fuera una pólvora como tal, no. Simplemente tenemos que irlas midiendo, hacer los análisis respectivos, pues para que pueda dar resultado. También hay que recordar desarrollar los planes de manejo en caso de utilización de la masa de especies maderables. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a requerir madera de árboles, que inclusive para acá en México hay árboles que están normados, así le llamamos cuando están en peligros de extinción. Entonces, esos árboles normados, tú no puedes cortarles nada, tienes que dejarlos hasta que se mueran, solitos. Entonces, hay que cuidar esa parte, y si tú en realidad vas a hacer eso, bueno, pues tienes que ir a la parte gubernamental que te permitan poderlos explotar o poder hacer planes de manejo. Los forestales lo saben, se denominan planes de manejo, que te permitan pues diseñar todo un proceso en campo pues para que puedas hacerlo de una buena manera. Y en nuestro caso, aplicar las auditorías con base a la norma. Nosotros tenemos una norma especial precisamente para grados alimenticios, que es la 251 SSA 1-2009, con la cual tenemos que revisar y estar al pendiente de las auditorías mes con mes y que todo se lleve a cabo de una buena forma. ¿Qué les quiere decir con esto? Que ustedes tienen que apegarse a las normativas y en realidad queremos productos de calidad y que respondan a las exigencias del consumidor. Yo sí los invito mucho a eso. Por ahí el doctor Miguel fue muy enfático, hacer el estudio de mercado. Estoy haciendo un estudio de mercado, claro, porque esa parte es la que nos va a permitir poder modificar hacia abajo, pero también crecer, porque es lo que ya quiera la gente que va a consumir. ¿Quién la va a consumir? Puede ser el gobierno, puede ser cualquier persona. Y lo interesante es, bueno, de esas personas acordándose de que lo pueden consumir niños como adultos mayores que son muy sensibles. Y cualquier situación que tengamos de desajustes en los alimentos, pues ellos les hace más daño. Entonces, en nuestro caso, tenemos que cuidar todas esas alternativas. Y bueno, estos son los aprendizajes que se generaron en este trabajo, ¿no? Y estos aprendizajes, pues yo espero que con la plática que pues en este tiempo, pues los pueda ayudar en algo y que a fin de cuentas recordar que pues tenemos que hacer las cosas con calidad y siempre bien, trabajar con optimismo. Y si tu trabajo lo haces con esmero y te gusta hacerlo y aparte te pagan por hacerlo, pues yo creo que ya estás del otro lado, decimos por acá, ¿no? Y bueno, los agradecimientos a la chocolera que se encuentra en Tabasco. Y bueno, pues esta es parte de la literatura que se desarrolló como tal, ¿no? Pues bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, les agradezco en realidad todo este tiempo. Pues gracias. Gracias a usted, doctor Martín Gerardo Martínez Valdés. Definitivamente ha mostrado un trabajo que muestra la afinidad entre Perú y México, ¿no? Tenemos también aquí cacao y qué bueno que haya abierto esa mente aquí entre la población de los estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Juliaca y todos los participantes a este evento, de que hay diferentes partes del país. Felicitaciones y muy agradecido a nombre de la comisión organizadora de este primer simposio internacional de ingeniería en industrias alimentarias.